el Señor les bendiga. Si usted estará saliendo de vacaciones en este tiempo, por favor, le animo, por favor, salga, vaya con su familia a un buen lugar, asegure que estará pasando un buen tiempo con su familia. No deje de congregarse. Si llega el tiempo de ir a culto, no deje de congregarse. Usted cometería un grave error. Vaya donde quiera que esté y métase en una buena iglesia donde usted pueda ser de bendición, hermanos, por favor. Los que nos quedamos aquí, hermanos, tenemos los cultos días normales, miércoles y domingo. El martes, hermanos, ¿cuándo cae 24? Martes, ¿verdad? El martes tendremos nuestro culto de Navidad. Entonces, le animo de manera muy singular. El culto del miércoles lo estaremos celebrando el martes 24. Por favor, no se afane con la comida y con bueno, sí, cuide que salga bien la comida, pero no se afane por estar tan metido en eso que descuide las cosas del Señor. El culto es a las 7. Déjeme considerar si lo ponemos a las 6 para que usted tenga más tiempo. La comida de Navidad generalmente lo cenan temprano. ¿Sí? Ya, además, ya estamos viejitos, ya la cena es temprano. Entonces, posiblemente nos aventamos a las 6 de la tarde, hermanos. Yo creo que para que tenga más tiempo con su familia. Siempre Navidad es un propósito de que lo pase usted en familia. Le pido, por favor, considere la oportunidad que tiene de recordar al Señor. Planee las cosas con anticipación, por favor. Lo que vaya a hacer con su familia, planéelo con anticipación y pase un buen tiempo. Por favor, disfrute este tiempo. También, hermanos, tenemos mucho que hacer. Si están de vacaciones sus jóvenes y los quiere mandar a trabajar, de las 8 de la mañana, si quiere para que duerma un poco más, de las 9 de la mañana en adelante, será de ayuda el tiempo que puedan dar. De 9 a 1, si pueden venir, será una bendición, hermanos, para que puedan ayudar en algo en caso de que estén libres. Le animo de manera muy singular, queridos jóvenes. Vamos a tener un tiempo especial. Queremos tener una noche de buscar al Señor. Vamos a estar aquí una tarde, vamos a acampar aquí una noche. El siguiente jueves, de jueves para viernes, y le animo de manera muy singular. Quisiera que terminaras correctamente tu año, joven, que tengas visión de lo que Dios quiere para ti, las fuerzas con las cuales vas a entregarte para hacer el próximo año. Si este año no caminaste con Dios, quisiera que seas retado a caminar con Dios, a buscar su dirección. Nuestro tema, hermanos, cuando dice ahí que de su presencia vinieron tiempos de refrigerio, este año estaremos buscando, como cada año, hermanos, el rostro de Dios los primeros 40 días el mes de enero, y hermanos, y nuestro tema va a ser precisamente su presencia. Así que le animo de manera singular. Queridos papás, anime a sus jóvenes, no les deje en casa, permita que puedan venir y puedan pasar un buen tiempo alrededor de la Escritura. Vamos a tener un tiempo de pasar tiempo con Dios. Es nuestra prioridad. También estaremos jugando, pero no es la prioridad. Quiero que vengamos con gozo. También, hermanos, si tienen guitarras, jóvenes, véngase, tráigase su guitarra, porque estaremos cantando un buen tiempo ahí en la fogata. Le animo de manera singular que determine que este año lo acabe bien. Lo acabe bien. No hablo de este jueves próximo, es de este jueves en 8, nuestro tiempo de jóvenes, ¿de acuerdo? Dios les bendiga. Número 72, seminario Pisa, Benín Quieres, Sonera. Número 72, Benín Quieres. Venid fieles todos a Belén.
Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bien? Pues bienvenidos. El Señor les bendiga de manera muy, muy especial. Quiero que abra sus Biblias, por favor, con su servidor, en el libro de Lucas. Lucas, por favor. Dejaremos un poquito atrás el tema de Juan por estos 4 cultos siguientes y quisiéramos hablar acerca de nuestro precioso Salvador, la gracia con Él y el hecho, queridos hermanos, de que Dios con D mayúscula haya nacido entre nosotros, hermanos. Lucas, por favor. Amén. Capítulo 2 dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, cómo te agradecemos tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por que nos permites
confiar en ti, gozarnos en ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, en ti confiamos. Y te suplicamos, buen Dios, en el nombre de Jesucristo, tu precioso Espíritu tenga plena libertad de obrar y de ayudarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender el orden de los eventos. Danos gracia, mi Dios. Danos gracia para entender las cosas que estaban pasando. Te lo ruego, Padre, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Favor de sentarse, hermanos. Quisiera poner de aquí al próximo jueves, si Dios nos presta la vida, precisamente el orden de los eventos, lo que estaba pasando, lo que pasó, cómo de alguna manera esto influye en nuestras vidas. Desde Génesis capítulo 3, queridos hermanos, en Génesis capítulo 3, en el versículo 15 se halla la primera promesa. Después de que el hombre había caído, ahora Dios, queriendo precisamente restaurar en su grande amor por su creación, Él ahora toma dentro de la profecía la primera promesa del advenimiento o de la venida de Cristo. Dice el capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Lo único que se tenía para aquel entonces, lo único que se tenía de esperanza eran dos cosas: que Cristo iba a venir, que habría un Salvador, que habría una oportunidad de gracia precisamente para la creación ahora caída. Y esta oportunidad estribaba precisamente, queridos hermanos, en solamente dos cosas. Se daba de esperanza que vendría a través de una mujer que sería que el Salvador vendría y que vendría a través de una mujer, sería la simiente de la mujer. Nada más se tenía esa esperanza. Posteriormente empezaron a venir las profecías. Poquito a poquito el Espíritu de Dios empezó a traer más luz y más luz a la mente de aquellos profetas, dando esperanza precisamente al pueblo de Dios conforme a la gracia del Señor que se iba dando. Después vemos, queridos hermanos, que Dios le dice a David que de su descendencia se sentaría alguien que reinaría para siempre. Pudiéramos entender entonces que vendría posiblemente del propio linaje de Judá. Ahí veníamos poquito a poquito avanzando. No se daban muchos detalles, muy esporádicamente se alcanzaba a vislumbrar. Se tenía la esperanza. Isaías dice la palabra del Señor: un hijo, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces, otra vez vuelve a animar precisamente el corazón del pueblo, aquel Mesías, aquel que libertaría precisamente al pueblo de sus pecados. Y no era cualquier cosa, no, Señor. La palabra del Señor nos hace entender lo que Él es. Dice la Escritura: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. De tal manera, queridos hermanos, que cuando aquellos
judíos de antaño que esperaban en su Mesías reconocían los nombres. Sí, dice, hijo nos es dado, pero también al conocer los nombres que se le daban como Padre eterno, no había lugar a duda, queridos hermanos, de que precisamente era Dios quien sería su Mesías que estaba prometido o que vendrían. Dice la palabra del Señor, cuando utiliza la palabra Dios fuerte, lo utiliza con D mayúscula, y ellos entendían muy claramente de quién se trataba. Salmos capítulo 2, por favor, vaya ahí, Salmos 2. ¿Lo tienes? Dice la palabra del Señor, porque se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién, hermanos? ¿Y contra quién? Y contra su ungido. No habla precisamente esa palabra ungido, no habla precisamente del rey en turno de David. Dice el versículo 10 para que lo podamos entender, del mismo capítulo 2, ¿lo tienes ahí? Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad a quién, hermanos, y lo dice con H mayúscula, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y está hablando de aquel ungido, aquel Hijo ungido que vendría, el cual ya veíamos en Isaías capítulo 9 versículo 6, cuando dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces ellos entendían claramente que la persona que estaba a punto de venir como Mesías no era cualquier archichincle del cielo. La doctrina se empezaba a conformar poco a poco a través de las profecías y apuntaban precisamente a Dios. Ellos creían en un Dios plural. La palabra Elohim no es la misma de Jehová. Jehová es yo soy el que soy. La palabra Elohim es la palabra para Dios plural. Hagamos al hombre, dijo Dios, y la palabra ahí es Elohim, y dice hagamos, y lo dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a qué. No está hablando a mi imagen, conforme a mis, no. Ahora está hablando en plural y utiliza precisamente el nombre plural de él, Elohim. Ellos lo entendían muy claramente. Entendían claramente las cosas que se estaban sirviendo sobre ellos. Vaya por favor conmigo al libro de Miqueas. Jonás, Miqueas, ¿ya estás por ahí? Amén, amén. Se acercan un poco más las profecías y Miqueas 5:2 es clave. Se sabía que vendría primero de una dama, después, se sabía que vendría el Mesías, el Hijo de Dios, de una dama, del linaje de Judá. No se sabía cuándo. Capítulo 5, ni dónde. Capítulo 5, ¿lo tienes? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Ya estás ahí? Miqueas 5:2. Amén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué dice, hermanos? Señor de Israel. Y su salida desde el principio y desde los días de la eternidad. Añadiendo a esa profecía, se sabía que vendría de una virgen. Y ahora, con Miqueas 5:2,
se sabe específicamente que vendría o nacería en Belén. Las circunstancias no fueron bien para el pueblo de Israel. Y Dios, precisamente planeando desde tiempo antiguo, estaba planeando el tiempo correcto, el tiempo indicado. Gálatas capítulo 4, por favor. ¿Ya lo tiene por ahí? Dice la Escritura, Gálatas, el capítulo 4. Versículo 4. Pero cuando vino, ¿qué, hermanos? ¿Sí estamos despiertillos? 4:4, Gálatas 4:4. Pero cuando vino, ¿qué? No antes ni después. Dios tiene un cronómetro demasiado exacto. No se van a mover las cosas por ningún hombre. Dios tiene su cronómetro muy exacto. Por eso cuando aún nos dice acerca de las pruebas, dice, hablando de si nos humillamos, para que Él nos restaure o nos levante, cuando fuere ¿qué? No antes ni después. Todo lo que sucede en nuestras vidas es tiempo de Dios. Puede considerar su circunstancia actual, cualquier cosa que esté pasando en su vida. Dios tiene sus tiempos marcados. Si por la gracia de Dios todavía estamos aquí, y si por la gracia de Dios hay quienes ya se han adelantado, sus tiempos no han fallado, hermanos. Dios tiene sus tiempos marcados para cada uno de nosotros. Y de alguna manera, hermanos, el tiempo se estaba marcando. Y dice ahí en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Era la profecía que ya se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, pero ahora, hermanos, el tiempo tenía que cumplirse. ¿Qué tiempo, hermanos? El pueblo de Dios se desvía de tal manera que parece ser que hasta se pierde la línea por la cual vendría el Mesías. Parece ser, no se pierde. Parece ser que se pierde. Aunque ellos tenían todo muy marcado. Se desvían de tal manera que aquel linaje de David no solamente le es arrebatado 10 tribus, se queda con 2. Y de esas 2 no se hace una, caramba. Es más, se quedan con 2 y los levitas que porque no cabían allá en el reino del norte, entonces, hermanos, se juntan de alguna manera con los reyes piadosos de Judá y empiezan a servir ahí. Entonces estaba la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas que servían. Pero de todo esto, hermanos, se hace un desbarajuste de pecado. Y empiezan a acabar sus propias vidas, se echan a la bolsa todas las bendiciones y ya Israel había corrido en su vil desenfreno hacia su maldad, y Judá iba detrás de ello, pero corriendo a más no poder. De tal manera, queridos hermanos, que intentando algunos reyes que reaccionaron, intentando poner la proa al viento, no alcanzaron misericordia. Dios le dice precisamente a Jeremías que ya no le ruegue por este pueblo. Le dice a Ezequiel que si estuviese Daniel y que si estuviese Noé delante de él, nada más ellos salvarían su pellejo. Ya no hay derecera para las circunstancias que se vienen. Dios había determinado llevar al pueblo cautivo precisamente hasta Babilonia, y allá fueron a dar 70 años
70 años, hermanos, en donde el pueblo parece ser, quisiera decirles que aprendieron la lección. 70 años donde ellos sufrieron muchísimo, amenazas de su propia integridad con aquel Amán, en donde Dios les dice, parece ser, en donde se levanta precisamente para matar a todos los judíos. Ahí los tienes completamente perdidos. No cabían. La gente se levantaba para destruirlos. No cabían en su fe, no cabían en sus costumbres, no cabían con sus dioses, ni siquiera la comida. Pero ahí estaban, un pueblo que estaba sufriendo a más no poder. Salen después de los 70 años de cautividad. Daniel, leyendo el libro de Jeremías, ve que se cumple el tiempo y entonces salen ahora contentos, y se escribirían todavía 4 libros. Ellos salen con gozo, salen con contentamiento. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros. Salen todavía con gozo, pero resulta ser, queridos hermanos, que en su salida los enemigos empiezan a tratar de tomar ventaja sobre ellos. Y la ventaja es: no construyas el templo. Lo vemos con Esdras. No construyas el muro. Lo vemos con Nehemías. Y lo vemos cómo fueron frenados en grande manera. En todo eso, la mano de Dios se empieza una vez más a ver, poquito a poquito. Dios restaura lo inimaginable. Vaya conmigo al libro de Ageo. Mientras se está escribiendo el libro de Nehemías y el libro de Esdras, también está profetizando Ageo. Y Dios empieza a levantar, queridos hermanos, una preciosa esperanza. Vaya por favor conmigo al libro de Ageo. Es el tercer libro, si vas de Mateo para atrás: Malaquías, Zacarías, Ageo. ¿Ya estás por ahí? Dice la escritura en el capítulo 2 del libro de Ageo. Se da un mensaje a alguien que se había levantado con convicción. Dice la escritura: versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla ¿a quién, hermanos? A Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Casi nada extraordinario había pasado. Casi nada extraordinario había pasado en esos tiempos. Muy difícilmente se veía la mano de Dios entre los siervos, pero de repente cuando comienzan a levantar el templo, cuando comienzan a levantar los muros de aquel templo que ya estaba derribado y los muros de aquella ciudad que estaban completamente quemados a fuego, ahora Dios empieza a levantar a un hombre, a un tal Zorobabel, hijo de Salatiel, y a él empieza a dar mensajes de gracia y de esperanza.
Dice la palabra del Señor en Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién, hermanos? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y precisamente al gobernador de Judá, a Zorobabel, hijo de Salatiel, viene este llamado. No olvides lo que dice Gálatas 4. En su tiempo. Y no precisamente este es el tiempo. Todavía veremos lo que pasa con los macabeos y cómo ellos instituyeron la fiesta de la luz en esa guerra en la cual Judas Macabeo precisamente vence a los enemigos del pueblo de Dios que se habían metido en este templo que ya habían levantado. Pero antes de adelantarnos más a eso, regreso precisamente a lo que estaba pasando aquí. Se levanta el templo que literalmente estaba completamente hecho añicos, y ciertamente no llega ni a los talones a aquel templo que habían levantado. Pero Dios empieza a usar a un hombre en medio de todas las circunstancias que pasaban. Dios empieza a usar precisamente a Zorobabel. Versículo 12, y dice que, hermanos, ¿oyó? ¿Lo tienes, hermano? 1:12 de Ageo. ¿Y oyó quién, hermanos? Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, que oyeron, hermanos, la voz de Dios y las palabras del profeta. Y ahora están completamente animados. Y dice la palabra del Señor, les promete Dios que Él estará con vosotros. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Vinieron y trabajaron en la casa de Dios. Y Dios sopló en el corazón de Darío, hermanos, para proveer de todas aquellas cosas que ellos precisamente necesitaban. Y ahora, hermanos, ellos están gozosos. Una vez más, capítulo 2, versículo 2 dice: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Zorobabel, que le dice: esfuérzate, Zorobabel, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá ¿quién, hermanos? Mire a quién se le está dando esa profecía. El pueblo lo deseaba. Estaban anhelantes de un Mesías. Estaban anhelantes de un libertador. Y Dios condujo precisamente al pueblo a ese embudo en donde no tenían otra salida más que aprender a buscar a Dios en todas sus circunstancias. Dios no ha cambiado en su preciosa manera de obrar en nosotros, de conocer nuestros tiempos y de mostrar la manera en la cual Él se va a manifestar en el tiempo correcto, según su sabiduría y la gracia que Él sabe dar. Pero toma un hombre. No me voy a ir muy lejos. Vamos a ver en estos días historia de lo que estaba pasando. Aquel verbo un día se haría carne.
Y allá en el cielo se movía otra historia, en donde el Señor estaba preparando precisamente el tiempo correcto, la dama correcta, la ocasión correcta y el lugar correcto en donde Él nacería. No, nada pasaría fuera de su perfecta y sana voluntad. Lo que usted y yo celebramos en la natividad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es sumamente singular. No solamente por el pueblo de Israel que en su tiempo esperó. Usted y yo también somos bendecidos, como no se lo imagina, con el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos un Dios eterno. Amén. Un Dios vivo, el cual en su precioso tiempo, hermanos, por amor a nosotros vino, hermanos, no otra cosa. Me quedo con Zorobabel un poco. Dice la Escritura, el anuncio a Zorobabel fue este: de aquí a poco vendrá el deseado. En serio, ellos lo sabían claramente. Ellos ya conocían lo que había profetizado desde Génesis capítulo 3 y cómo se habían manifestado precisamente, hermanos, cómo se había manifestado en los profetas y precisamente a David se le había dicho que de su linaje, del linaje de los reyes y todo aquello, hermanos, pero le dije que había algo, se había roto todo aquello. Ese linaje de reyes, hermanos, se había desquebrajado. Habían llegado a ser tan viles, habían llegado a ser tan necios, abrazando tanto el pecado, que ese asunto del linaje de los reyes se había completamente acabado. Jeremías, por favor, el capítulo 21. Jeremías capítulo 21, por favor. Amén, amén. Dice la palabra del Señor. Dios empieza a hablar de aquel Josías. Aquel Josías que encontró precisamente la palabra de Dios. Ahí arrumbada en aquel templo completamente usado para adorar al Dios Sol y a todo tipo de imágenes bestiales y lo más vil. Ya todo acabado allí, arreglando las cuestiones en el centro, en el templo, se encuentran con el libro de Dios. Lo leen, tiemblan, celebran la Pascua, se arrepienten, pero Dios les dice: entiéndeme que ya tengo determinado que ese asunto va a acabar mal. El pueblo va a ir a cautividad. Todos los reyes antes de él habían sido perversos. Muere Josías, versículo 10, por favor. No lloréis al muerto, ni de él os condoléis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. De alguna manera, queridos hermanos, empieza Salom a levantarse. Él es el que se va. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, que salió de este lugar, que dice, hermanos, no volverá. Dios estaba literalmente airado, querida iglesia, precisamente por el pecado del pueblo de Israel.
Dice el versículo 18, ya ahora empezamos ya con Joacim. Dice el 18 que es el hijo. Dice, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza, en sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Literalmente, queridos hermanos, a partir de ahí viene toda una decadencia, no solamente moral, no solamente espiritual, moral, de tal manera, queridos hermanos, que los hombres se entregan al pecado y por lo mismo se corrompieron más que las naciones impías. Y el Señor dice, no puede ser que está pasando lo que está pasando. Versículo 21. Te he hablado en tus prosperidades, se le dice a Joacim. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste que, hermanos, no iré, no iré, no iré. Ese es tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Por más que el Señor, dice Jeremías, continuamente lo dice en esta carta, Dios les había mandado profetas desde temprano. ¿Y qué, hermanos? Y sin cesar. Si te puedes poner un poquito más para acá donde te vea, por favor. Gracias, hermano. Siempre me gusta ver a los ojos. Ahí arriba en el balcón. Gracias, hermanos. ¿Estás conmigo? No habían querido oír. No habían querido oír. Espero en Dios que no se parezca mucho a nosotros. Aunque hay quien le encanta venirse a dormir al culto. Aquí, no, a otros cultos. Aquí no, ¿cómo creen? No. Para no oír. No oyeron. Tantas veces que Dios había querido obrar. Tantas veces que Dios les había querido mandar profetas desde temprano y sin cesar. Pero de alguna manera el pueblo de Dios se corrompía y se corrompía. Termina con Conías, el cual es el mismo que Jeconías. Conías y Jeconías es la misma persona. Dice en el versículo 24, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuese anillo en mi mano derecha. ¿Qué dice, hermanos? Había anillos que usaban los reyes para mostrar su voluntad. Cuando los medos y los persas tramaron cosas contra Daniel, fueron con el rey y le dijeron, a ver mi rey, mire qué tal este edicto, cualquiera que no al sonido de la bocina, de la trompeta, toda la banda de Sinaloa que traían, no doblen las rodillas ante la imagen que se ha levantado. Órale. Y no oren precisamente a ti, que sean lanzados a los leones. Órale pues. Está ahí y entonces le dicen, a ver mi rey, présteme su anillo. Y le prestan el anillo, un anillote que contenía precisamente el sello real. Y es entonces cuando toda esas peticiones escritas ahí, todo lo que se le presentó al rey, entonces le daban vuelta al sello del rey y quedaba plasmado lo que haya tenido el sello. Fue precisamente el anillo que le dio el rey Asuero a aquel perverso Amán para sellar aquellas cosas que él había planeado contra los judíos.
y le dio su anillo para que fuese confirmada su voluntad. Y ahora Dios dice, si Conías fuese anillo en mi dedo, el hombre que vaya yo a usar para que, mostrando mi voluntad, la voluntad que yo expreso, para bendecirles a ellos, para ayudar. Si hombre Conías fuese anillo en mi dedo, dice la palabra del Señor, que de ahí lo arrancaría. Literalmente, no será el instrumento. No sería el instrumento. Pero ese era el linaje de David. Ahí venía el linaje de David. Y Dios está diciendo, si fuese Conías, de ahí mismo lo arrancaría. Mira lo que se dice, de poco se dicen estas palabras. Por favor, versículo 24, acabo de leer. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuese anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, en manos de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos te haré llevar cautivo a ti, a tu madre que te dio a luz, a tierra en que no naciste, allá moriréis, y a la tierra de la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre. ¿Privado de qué, hermanos? Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su pobre vida, porque ninguno de su descendencia, ninguno logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Permítame, hermanos, venía el linaje por esta línea. El linaje venía por esta línea, ya se nos había dicho. Y ahora Dios, para Él no hay nada imposible. Absolutamente nada imposible. ¿Cuántas bendiciones perdemos por nuestro pecado? ¿Cuántas bendiciones perdemos? Qué terrible es que Dios nos tome y nos arroje o nos quite de cerca de los planes donde Él quiere sellar con su anillo de voluntad nuestras vidas. Qué terrible es cuando Dios tiene planes para usted y para mí, y de alguna manera, a causa del pecado, queridos hermanos, todo se pierde, porque todo se llega a perder. Esta semana hablé con una pareja de otro país que están perdiendo su matrimonio. Y qué triste es todo esto. No es pastor, pero cómo servían estos muchachos. Buenos hombres en su iglesia. Hombres que de alguna manera eran líderes. Todo se pierde, hermanos. Absolutamente todo se pierde. Mire, dejamos en cuestiones secundarias la ocupación, el ministerio en donde estaba, pero perder la esposa o perder el esposo o perder a los hijos que se levanten contra papá y mamá en vergüenza porque todo se perdió. Tener que huir de su preciosa iglesia a causa del pecado porque no quieren enfrentar la vergüenza. Oh, querida iglesia,
las bendiciones el diablo las quiere robar. El pueblo del Señor estaba siendo llevado precisamente hacia una circunstancia donde parecía ser que ya no tenían más esperanza ni arreglo. Lo maravilloso, lo que me maravilla, es que en el libro de Ageo se nos empieza a hablar de un hombre que escaló en fidelidad, que escaló en liderazgo, que empezó a buscar a Dios, y dentro de su liderazgo como gobernador, lo primero que hizo fue decirle al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac: vamos a levantar el templo. Pero tú sabes en cuáles nos vamos a meter. Tú sabes que está Tobías, Amonita, y el árabe y toda la raza. Tú sabes en las que nos vamos a meter. Vamos a levantar el templo. Ahí está prometida la presencia de Dios. Vamos a levantarlo. Pero ¿qué haremos? No tenemos. Si apenas tenemos, vamos a levantarlo. Y todo comienza con un Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Se levanta y lo primero que hace no es restaurar las murallas para tener seguridad. No, la seguridad no viene por las murallas que levantas de protección en tu vida. Tu seguridad, mi seguridad, viene por acercarnos a Dios, hermanos. Estar en su voluntad, pedir su dirección. Es allí donde Dios sabe dar genuina seguridad. Se levanta entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y dice la palabra de Dios en el versículo 12 que leíamos allá en Ageo: y oyó Zorobabel. Veíamos que de la descendencia de aquel Josías no había querido escuchar la voz de Dios. No habían querido escuchar, pero ahora tenemos un Zorobabel que sí escucha. Tenemos un Zorobabel que Dios despierta su espíritu, y él empieza a animar al pueblo y a animar a todos a echarle ganas. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo al libro de Ageo, por favor, en el capítulo 1, por favor. Después de que estaban metidos en serios problemas porque habían parado la construcción del templo y Dios no había bendecido a su pueblo. Vaya conmigo a Ageo, capítulo 1, ya lo tiene, hermano. No habían podido avanzar en la construcción del templo y ellos venían a gran necesidad. Dice el versículo 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien en dónde, hermanos. Sus casas estaban artesonadas, versículo 4. Pero la casa de Dios estaba desierta. A sus casas sí le metían todo lo que querían, pero la casa de Dios éramos tan marros que ahí no queríamos invertir. Versículo 6 dice: sembráis mucho, pero date cuenta que no te alcanza. Coméis y adivina qué, siempre andamos bien muertos de hambre. Os vestís y adivina qué. Y el que trabaja desde la mañana hasta en la noche, cuando le pagan la lana, parece ser que tiene hoyos en las bolsas. Pues ¿a dónde se fue? Pues ¿por qué no me alcanza? ¿Qué pasará? Que luchen ni que 8 cuartos. Y Dios les tiene que decir: esta casa está desierta. Se levanta entonces
Y le dice, versículo 8, subid al monte y que hermanos, vamos a traer madera, vamos a reedificar la casa, podré en ella mi voluntad, seré glorificado, ha dicho Dios. Y empieza, versículo 12, y oyó Zorobabel, y ahí empieza Zorobabel a escuchar la voz de Dios, a animar al pueblo, a conducirlo, a guiarlo. Y Dios despierta el espíritu de él y de todo el pueblo. Sí. Dios le dice, esfuérzate. Sí. Entonces tenemos que fue uno que oyó la voz de Dios. Fue uno que se esforzó. Uno que Dios despertó su espíritu. Capítulo Zacarías, por favor. El libro que sigue, por favor. Versículo 4. Capítulo 4, por favor. ¿Lo tienes? Dice la escritura. En el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, ¿a quién? Al mismísimo Zorobabel, que dice, no es con ejércitos, bueno, así le decían de cariño. No es con ejércitos, Zorobabel. No es con ejército ni con fuerza, sino con qué, hermanos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía está dada precisamente para animar a Zorobabel a terminar la construcción de su casa. Usted y yo, queridos hermanos, en el proceder de nuestra vida, estoy hablando de toda una vida que se vive. Le animaría que hiciéramos estas 4 cosas que hizo Zorobabel. Número 1, aprenda a escuchar la voz de Dios. Usted necesita guía. La voz de Dios le da seguridad, le da sabiduría, le da gracia. Número 2, deje que Dios despierte su espíritu, que le motive. Cuando canta, hermanos, cantas contento, cantas con el entendimiento, le alabas a Él, le adoras de tal manera que te gozas. Yo no sé, pero todos aquí cantamos la de aquí tienes las llaves de mi alma y las gritábamos con ganas. Hermano, ¿por qué no cantar con sumo gozo el nuevo cántico de esperanza, el cántico de salvación? ¿Sí me explico? Se esforzó. El esfuerzo, queridos hermanos, llega cuando ya no hay más fuerzas. Si usted ha de seguir adelante, querida iglesia, va a llegar un momento en donde usted tiene que determinar, aunque usted esté solito, no voltear a ver absolutamente a nadie, si va con usted, si no va con usted, si sale a ganar almas, si es el único que da, si es el único de su familia, si es el que todavía ora, usted tiene que poner los ojos en la cruz del medio y decirle al Señor, esfuérzame, ayúdame. A muchos hombres que hicieron grandes cosas para Dios, se les pide que se esfuercen. A Josué se le dijo, por favor, esfuérzate, Josué. A Salomón, su padre le dijo, esfuérzate. Al creyente se le dice, esfuérzate en la gracia. A Gedeón se le dijo, varón esforzado y valiente. Y de Zorobabel se dice que fue un hombre esforzado. Se esforzaron sus manos. Queridos hermanos, porque la vida cristiana tiene sus bemoles y sus muchos lados. Es un peregrinar en oscuridad, de tal manera, hermanos, que el desánimo nos acompaña todos los benditos días de este peregrinaje. Y si no determinamos esforzarnos, no vamos a avanzar mucho. Esfuércese por su vida. Le dijo
Joab a su hermano, ¿qué le dijo? Esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios. Tenían los ejércitos que se habían juntado, no solamente de los filisteos, los asirios, y todos ellos habían rodeado precisamente al pueblo de Israel. Y voltea a ver a Joab, a su hermano, le dice: quédate con los más fuertes, yo me quedo con estos otros pelones. Esfuérzate y esforcémonos. Llegará el tiempo, hermanos, en donde todos nosotros tendremos que sacar la casta. Y la casta no es quedarse atrás, no es quedarse por ahí a medias, no, Señor, mucho menos a la mitad de nuestras vidas. Porque cuando despertamos de nuestro letargo y vemos todo lo que hemos perdido en ese tiempo, en primer lugar, el tiempo ya no se puede recuperar. Ya nunca más se podrá recuperar. Y todo lo que perdimos solo por no ser esforzados. Zacarías capítulo 4 dice así: ¿quién eres tú? Versículo 7. Oh gran monte delante de Zorobabel, será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. ¿De qué, hermanos? Entienda que en eso se estaba esforzando. La gracia de Dios, porque no todos querían chambear, no todos querían apoyar. Es más, se vio solo. Versículo que sigue dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo: ¿las manos de quién, hermanos? Echarán el cimiento de esta casa. ¿Y sus manos qué, hermanos? Sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que, ¿qué, hermanos? Menospreciaron el día de qué, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Ahí te va. Zorobabel empezó y todos hermanos, vengan a ayudar. Es que tenemos que esforzarnos. Es tan grande. Hay toda una obra que hacer, querida iglesia. Hay toda una obra que hacer. Se nos ha encargado nuestra familia, se nos ha encargado este Cancún, iglesia. Y es importante que todos le entremos a edificar lo que Dios tiene para nosotros. Y si te has de ver solo ganando almas, y si te has de ver solo en el camino de la gracia, y si te has de ver solo dando estocadas, agarrando tu campo de lentejas frente a todo el ejército, hazlo hasta que la espada quede pegada a tu mano. Dios dice: y van a conocer el día de las que. Aquellos que menospreciaron el día de las que. ¿Y cómo vas? Apenas en el cimiento. ¿Le pusiste bien la zapata? ¿Llegaste hasta la laja? Ay, Zorobabel, no vayas a cometer un error, porque todos tenemos buenas opiniones, pero se trata de servir, de hacer algo. Iglesia, por favor, se trata de echarle ganas. No continúe y no termine mal. Tan importante es comenzar como tan importante es terminar. Es más, nadie se va a acordar de cómo comenzaste, pero nadie va a olvidar cómo terminaste. No nos acordamos de cómo ciertos jovencitos que tengo en mi mente, no nos acordamos mucho cómo comenzaron, pero sí tengo en mi mente el día que los mataron. Nadie olvida cómo acabamos. No recuerdo mucho cómo comenzaron ciertos matrimonios, pero sí tengo en mi mente cómo acabaron. Tan importante es saber comenzar correctamente como saber terminar correctamente. Y es más, Dios dice: mejor es el fin del anuncio, del negocio, que el principio.
Mejor el fin, sí. Así que, queridos hermanos, tenemos toda una vida que hacer, toda una vida que cambiar. Y es muy sabio determinar que vamos a acabar en ese anillo donde Dios muestra su voluntad. Que Dios nos tome en sus manos, como tomó a un tal Zorobabel, hijo de Salatiel. Acabo. Ya estás. A tal persona Dios le envía un profeta, el profeta Ageo, y al profeta Zacarías, guiando, animando, sosteniendo, llevándole mensaje. No le faltó. ¿No crees que estaba desanimado? Claro que estaba bien desanimado. Claro que sí. Estaba solo. Pero no le faltó los siervos de Dios, la palabra del Señor, el agua de gracia. No, eso no le faltó. Y Zorobabel empezó a beber de ella. Empezó a anhelar precisamente al deseado. Lo quería ver. Una de sus mayores motivaciones era esa esperanza que Dios le había dado. Pronto verán al deseado. Eso era lo que le motivaba. Ellos para que vinieran por primera vez, nosotros para verle por segunda vez. Amén. Y eso le motivaba con gran ahínco. Ahí veías al buen Zorobabel. Vaya por favor conmigo al libro de Mateo. Mateo da la genealogía del rey. Y entonces tomará a los reyes en sus generaciones, 24 de ellos. Y entonces para anunciar al rey que vendría, al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces para anunciar al gran Rey, porque así lo dice Malaquías, yo soy gran Rey. Aquel que ya se anunciaba como profecía en Salmos 2. Empieza en el versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, a Aram, Aminadab, Nasón, Salmón, Raab, Boz, engendró de Ruth a Obed a Isaí. Isaí fue el padre de David. Él engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue su mujer, o sea, de Betsy. Salomón engendró a Roboam, Abías, Asa engendró Josafat a Joram a Usías engendró a Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías engendró a Manasés a Amón a Josías. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Josías? Que decía Jeremías, no llores al que se va. No llores. Y no lo decía precisamente por Josías, sino por el hijo que nada más estuvo 15 días. El que sigue ahí. Josías engendró a Jeconías. Ahí lo tienes, se salta todo aquello. Te dije que Jeconías era el mismo que Conías. De aquel a cual Dios había dicho, si este Conías o si este Jeconías fuese anillo en mi mano derecha, de ahí triste Jeconías, de ahí te arrancaría. A causa del pecado con lo cual habían hecho airar a Dios. Y dice la Escritura
Versículo 12. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró ¿a quién? A Salatiel. ¿Salatiel a quién, hermanos? A Zorobabel. Escúchame, por favor, escúchame. Dios había dicho claramente, Dios le había dicho claramente a la descendencia de Jeconías: escúchelo, dice así: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar. En parte se cumplió. No hubo rey, era gobernador. Pero quiero decirte algo, hermano. Tal vez usted y yo tenemos ya una sentencia bien marcada por nuestra insensatez, por nuestro pecado, por lo que sea. A lo mejor no hemos sido buenos hermanos en la fe y tenemos una vida que dentro de lo que Dios conoce de nosotros no hay nada bueno. No creo que nos ponga como anillo de sellar o instrumento en su mano para cumplir su voluntad. A lo mejor nos parecemos a la descendencia de Él, pero baste que haya un hombre que determine escuchar la voz de Dios. Basta que haya un hombre que deje que su Santo Espíritu despierte su espíritu. Basta que haya un hombre esforzado delante de Él para agradarle a Dios. Con todo, con todo, con todo. Basta que haya un hombre que quiera hacer su voluntad, para que en su tiempo Dios esté preparando el tiempo para que nazca, adivine quién. Increíble, ¿quién iba a pensar que Dios iba a usar a esta descendencia? A su hermano, antes de la deportación, lo agarró el rey de Babilonia tratando de huir en un hueco que habían hecho en el muro. A su padre, perdón. Y ahí estaba, huyendo con muertes. Los mataron a ellos. De su descendencia solamente quedó un hilito, un pábilo que humaba, un pábilo. Salatiel. No vino hoy Salatiel, ¿verdad? Un pábilo que humeaba. Salatiel. Y en ese tiempo allí en Babilonia, 70 años, yo no sé qué haya pasado, pero cuando Zorobabel, hijo de Salatiel, salió de Babilonia, salió con un fuego y una carga. Ojalá y que la disciplina nos haga entender. Ojalá y que nos lleve a participar de la santidad. Salió con un fuego y con una carga que el diablo y todo el averno y los instrumentos que quiso usar no lo pudieron parar. Y Dios lo vio. Dios lo vio. De tal manera que aunque ya tenía sentencia a esa familia, el Señor fue movido a misericordia y lo puso una vez más en el linaje
donde lo había arrancado. Sí, Zorobabel, hijo de Salatiel, de donde dentro de poquillo vendría precisamente el linaje del Señor. Oh, qué bueno es Dios. Y cómo en su sabiduría y en su misericordia sabe obrar con instrumentos como nosotros. No tenemos nada perdido, hermanos. Si usted hoy está aquí y está con vida, si usted está escuchando por ahí, por esa cámara, y está con vida, todavía su vida puede contar delante de la presencia de Dios. Ojalá y que podamos seguir los pasos de este varón. Ellos para que viniera el Mesías, nosotros para preparar para Dios un pueblo bien dispuesto para esa segunda venida, para trabajar para su obra, para preparar el corazón, presentarnos un día con gozo delante de su presencia. Y créanmelo que valdría mucho la pena la pena del esfuerzo que tengamos que hacer. Puestos de pie, por favor. Padre, ¿cómo te agradecemos por lo bueno que eres? Ayúdanos, Señor, a seguir los pasos de esta venida preciosa. Ayúdanos, buen Dios, a seguir los pasos de aquel tiempo exacto en donde tú estabas preparando las circunstancias para que viniera el Mesías. No solamente las circunstancias que se preparan o se prepararon aquí en la tierra, sino también las circunstancias que tú estabas preparando desde lo alto en los propios cielos, para reconciliar no solamente las cosas en la tierra, sino también en lo alto. Dentro de tu sabiduría y de tu gracia, gracias, Dios mío, por ese tiempo exacto y cómo fuiste midiendo las cosas para preparar un pueblo dispuesto. Señor, ayuda, por favor. El altar está abierto, mi querida iglesia. No importa cómo sea nuestra vida, créamelo. Tal vez hemos sido igual que ellos. Vuélvete hoy, vuélvete al Señor. Escucha hoy su voz. Pídele al Espíritu de Dios que te colme, que despierte tu espíritu para con Él. Esfuérzate, esforcémonos. Deje que Dios haga precisamente lo demás. Que Dios te voltee a ver. Que salgamos como Zorobabel con un celo por Dios, con el anhelo de verlo, porque eso era lo que él quería. Dios había prometido su presencia en su casa y eso era lo que él quería. Él quería ver a Dios. Oh, hermanos, que Dios nos prenda con un fuego. Papá, que Dios te use como usó al padre de Zorobabel. Que Dios te use. Aquel Salatiel que llegó con una vida devastada a tierra extraña, se aferró a Dios. Al ver a sus familiares muertos, acabados, y ver que él había alcanzado misericordia y preparó un hijo. Oh, hermano, hermana, Dios nos dé gracia y celo para regresar a Él, para hacer su obra mientras que Él viene. ¿Quién dirá, pastor, si yo muriese hoy, no estoy seguro que mi alma iría al cielo? Mi mayor necesidad es la de ser salvo. Pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Hermanos, ¿quién dirá, yo necesito bautizarme, pastor? Ore por mí. ¿Habrá alguien así?
Padre Celestial, tu pueblo está de rodillas pidiendo tu gracia. Porque ¿a quién más iremos, Señor? ¿A quién más? Ayúdanos a seguir los pasos de Zorobabel y decirle al monte que tengamos frente a nosotros: gracia. Que sea nuestra oración delante de ti, Señor. Solamente gracia, 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 gracia. Pues tú has dicho que esta pelea, Señor, no se trata de espada, ni de jinetes, ni de caballos. Si tu Espíritu Santo no obra y no hace, Señor, ¿qué pudiéramos dar? Sino lástima y vergüenza. Toma, oh Dios del cielo, en tus manos nuestras vidas. Tómanos en tus manos, mi Dios. Visítanos, Señor, así como visitaste sea a Salatiel como padre, o sea a Zorobabel como hijo. Préndenos por ti y ayúdanos a luchar por nuestros hijos, por tu bendición. Tú sabes lo que has hablado. Te ruego, mi Dios, bendice el tiempo aquí. Te rogamos en Cristo. Amén. Si de casualidad usted tiene Biblia católica, lea el libro de Macabeos, versículos 1 al 4, capítulos 1 al 4. Se va a empapar de la historia que sigue. La historia que sigue es muy interesante, porque después del levantamiento del ánimo del pueblo, viene todavía una derrota más terrible. Un tipo tan perverso llamado Antíoco Epifanes se levanta precisamente y él sacrifica cerdos en el altar de Dios. Y es entonces donde se levanta Judas Macabeo. Y empieza una fiesta que duraría 8 días, de las luces, donde ellos precisamente celebran lo que hoy nosotros celebramos como Navidad. Hacia allá vamos precisamente. Es interesante, es importante que, bueno, como historia, valen esos libros apócrifos. Le animo que tome tiempo de estudiarlos. Si usted necesita un sobre de diezmos y ofrendas, por favor, levante su mano. Los hermanos estarán pasando cerca de su lugar.